transita esa bandita que le ponía coquita a su Pepsi Cilindro? O sea, bienvenidos a ñoñerísimos, un espacio dedicado para que todo ñoño saque su lado ñoño O viceversa. Así es. Y esta semana tenemos nuestro primer especial ñero. ¿De qué vamos a hablar? Pues qué más ñero que ver películas en el mercado alternativo, mejor conocido como La Piraña. Exactamente. La piratita. Hoy, en nuestro primer especial, está dedicado a las películas pirata. Las películas pirata. ¿Cuál es tu recuerdo más viejo sobre alguna película que hayas pirateado o que hayas visto de manera pirata? Fíjate que yo de las primeras películas que vi así en ese formato pirata fueron en VHS. Claro que sí, claro que sí, es justamente lo que te iba a decir. Aquí hay que retomar alguna cosa y hay que tener en cuenta esto. La piratería no inició con el disco, no inició con el compacto, inició desde el VHS, incluso desde el Betamax. Así es. ¿No? Yo recuerdo que iba al mercado de Tacuba a comprar VHS de películas de Steven Seagal que estaban regrabadas con películas de cabareteras. Así es, yo fíjate, yo pues, obviamente desde morrillo nos dedicamos o nos gusta todo esto de los cómics y las series y todo ese desmadre. Entonces íbamos a determinados lugares en los que te vendían las películas con los animes de más populares. De hecho, vimos Evangelion en VHS, Evangelion, Macros, ¿qué otros? Golden Boy. Golden Boy en VHS sí, lo vimos, VHS, ¿no? Y estaba muy chistoso porque eran los VHS de Disney, ¿te acuerdas? Eran de esos VHS, sí, de películas de Disney. Once Upon a Time in America, ¿no? De esas películas de Todos los perros van al cielo. Yo me acuerdo que yo vi esa de Macros en un VHS que venía rotulado de Videocentro. Ajá. De Videocentro, y ya nada más con plumón le decían, es la de Macros. Ajá. Sí. De hecho, si no recuerdas, las primeras convenciones de cómic en México, antes de que entraran los VCDs, porque ni siquiera eran DVDs, güey, ¿no? Eran VCDs. Antes de que llegaran los VCDs, estaba la caja de los VHS, ¿no? Y ahí veías películas regrabadas y todo ese tipo de pedo. E incluso de cuando las ponías en la videocasetera, habían pequeños fragmentos de 1 minuto o 2 en donde se veía la película que estaba anterior a esta, ¿no? Y se veía y cómo se rebobinaba la anterior película que estaba a punto de ser borrada, y cómo se reproducían ciertos minutos para después reproducir la película que se había pirateado en este VHS. Ay, güey, está muy rebuscado, pero así y no solamente eso, no solamente abarca lo que es el cine, la televisión, porque por ejemplo ahorita que mencionaste esto, cuando igual nos tocó los Walkman, ¿no? Entonces tú podías grabar, vendían obviamente los cassettes vírgenes para que grabaras lo que quisieras, o podías agarrar cualquier disco de José José o de Sandro de América de tu mamá. Ajá. Y tenía en la parte de abajo unos hoyitos que llenabas con papel de baño o con papel, los metías a la grabadora, los cassettes, y grababas la música de las estaciones de radio, siempre esperando. Fíjate que a mí todavía me tocó esa transición en la que cuando el locutor decía, ahora les voy a poner La nave del olvido de José José, y la tocaban completa. Entonces en algún punto todos ellos se dieron cuenta que había morrillos jodidos grabando las canciones del radio en los cassettes. Entonces ¿qué fue lo que empezaron a hacer los locutores? Echaban la canción, y mientras estaba el primer puente musical seguían hablando, no, ya esta canción fue creada por el maestro no sé qué, y ahora sí, que empiece la canción, y ya, pero mientras estaba corriendo la canción, empezaba a cantar, y en otro puente musical estás oyendo La que buena, salvajemente. Exactamente, ya después empezaron a hacer estas cortinillas, ¿no? La que buena. En medio de la rola, canción, ¿no? Para que cuando la grabaras, pues ya, y muchas veces así grababas las canciones, pues, y ya las escuchabas, ¿no? Pues ni modo, pues así. De hecho, algo que llamaba mucho la atención era que el primero en empezar a trolear a este tipo de banda era Omar Chaparro. Omar Chaparro, cuando tenía sus programas de radio, él dejaba toda la canción, y ya cuando iba a llegar al final, están bienvenidos en la estación de radio de quién sabe qué, y empezaba a hablar casi al final de la canción, y así como de, este güey ya, y ese güey lo hacía para trolear a la banda que estaba empezando a quemar ese tipo de cosas, a grabar todo eso. Ahora, entonces ya después de eso, pues obviamente es cuando empiezan a llegar los VCDs, porque un muchachito en Estados Unidos logró romper el código de
del DVD, pero lo primero que llegan son los VCDs, los VCDs, en los cuales no recuerdo la cantidad de tiempo que podías grabar, pero había películas que tú tenías que ver hasta en 3 o 4 VCDs. El VCD era, pues, era un disco pirata prácticamente, ¿no, güey? En donde nada más tenías cabida para 50 minutos, ¿no? Pero de repente, si una película duraba 1 hora y media, pues la película la tenías que ver en 2 VCDs, ¿no? Entonces era muy gracioso porque de repente acababa, pum, se acababa. Incluso decía inserte el disco 2. Cuando te iba bien, ¿no? Cuando no, ya sabías que ya se acabó, hay que ponerlo. Le insertabas el disco 2 y iniciaba la película un poquito atrás. Ajá. De donde se había quedado el otro, ya veías como así, para empalmarse y ese tipo de cosas. Güey, El Señor de los Anillos, venían en 4 VCDs cada uno. No manches, de por y sí. cosa que pasaba, cosa contraria que pasaba a, me parece que la máscara venía en un disco y después para poner el siguiente disco nada más era para ver los últimos 10 minutos de la máscara, güey. así era, güey, ¿no? Era porque la máscara era como 1 hora y 20. Cuando salen los primeros VCDs, yo me acuerdo, no sé si era así en todos lados, pero la imagen estaba como reducida, estaba muy pequeñita. O con zoom primeros, o con mucho zoom. Algo muy feo también de todo eso era que en ocasiones tú ibas y comprabas tus películas para el fin de semana, para echarte tu maratón, y muchas ocasiones no era la que estaba estaba ahí, la que estaba en la portada, ¿no? O muchas veces los 2 VCDs que tenía, que albergaban una sola película, todos eran el disco 1. Ay, sí, que eso era lo que más frustraba, güey. Yo recuerdo haber visto la de Con Air, la de Nicolas Cage, y yo decía, no más, se quedó bien bueno, ¿qué sigue? Ponía el segundo disco y era el inicio de la película y decías, qué horror, güey. Era horroroso esos primeros años de los VCDs, pero fíjate, hace rato hablamos de las convenciones de cómics, cómo empezaban a vender ellos estos animes ochenteros en los VHS. Cuando se deja de usar el VHS y entra el VCD, en las convenciones de cómics obviamente te empezaban a vender todas estas series, pero ahora las que eran muy populares eran las de Estudio Ghibli. Ahí yo empecé a ver las películas de Ghibli con doblaje de España en los VCDs, güey. ¿Qué más te vendían en las convenciones de cómics en los VCDs? Porque, ojo, antes, en aquellos años, en las convenciones de cómic, sea la Mole, sea la MESIP, sea la Conque, sea la TNT, en todas ellas te dejaban vender piratería adentro, güey, ¿no? Así es, porque nosotros estuvimos en muchas. Nosotros fuimos expositores y llegamos a vender, güey, ¿no? Así es. También vendían, ese me parece que ya es cuando empezaba el DVD, ¿no? Te vendían... actualmente pues en YouTube encuentras todo, pero en ese entonces hacían compilados de diferentes sketches de Saturday Night Live, sketches de Mad TV, comerciales, y hacían todo un compilado y te lo vendían en un video, en un disco. Que era cuando salían los fake trailers, ¿no? Sí, los fake trailers y todo, y ahí veías que pues yo creo gente que apenas estaba empezando a aprender inglés lo subtitulaba con faltas de ortografía, con groserías, con cosas que no estaban diciendo, con cosas literales, o sea, estaba mal traducido. Pero descansémonos un poco en los fake trailers que te vendían. El más icónico de estos fake trailers era sin duda alguna el de los Thundercats. Que era un güey se puso a editar películas. ¿Cuál era? Era la de Brad Pitt. No, era la de Brad Pitt, la de Troya. La de Troya de y Brad él Pitt. Era Leono. Era Vin Diesel, una de Rápido y Furioso. Rápido y Furioso y Triple X. Y era Pantro. Era la película de Garfield. Y era la ratita esa de los Thundercats, ¿cómo se llama? Snarf. Era Snarf, güey. Creo que... Sí, no me acuerdo quiénes eran los demás. Angelina Jolie en Tomb Raider era Chitara. Era Chitara, ¿no, güey? Y ahorita ya lo ves eso y se ve súper chafa y todo ese pedo, ¿no? Pero en aquel entonces yo decía, no mames, es que sí iba a salir. Brad Pitt sí iba a ser León, ¿no? Y decía, güey, qué rifado, ¿no, güey? Pero ese existía, ¿no? O sea, te vendían como que estos compilados, incluso ya güeyes empezaron a hacer sus propias ediciones, como este tráiler falso de, ¿cómo se llama? De la falsa película de los Thundercats.
Pero también empezaron a existir estos cortometrajes poco conocidos, por ejemplo, los geniales cortometrajes de Sandy Colora. Ah, sí, cierto, esos de Batman están buenísimos. El primero y el más popular es de Batman contra Depredador contra Alien. Sí, Dead End, ¿no? Dead End, ¿no? Que es donde sale uno de los Jokers más chidos que he visto en alguna producción, ¿no? Y el Batman hecho por un fisicoculturista, ¿no? Que es uno de los Batman más brutales que he visto, pero no es el único cortometraje, ¿no? Hubo varios más. Sí, también había uno en el que peleaba Superman contra Hulk, también un falso. Pero de Sandy Colora, ¿cuál era otro? ¿Era World Finest? Sí, World Finest. Donde sale con un truco chafísima de perspectiva la Mujer Maravilla cargando un tanque, sale Linterna Verde, sale, o sea, de repente mi Sandy Colora se empezó a producir varios cortometrajes y eran los que metían en estos compilados de cosas chistosas que tenía que ver con el mundo geek, entre ellos ¿cómo se llama? El pequeño corto de Mad TV de Terminator salvando a Jesús. Ah, sí. O luego pasaban partes de películas. Por ejemplo, ¿no te acuerdas la de Jesucristo Cazador de Vampiros? ¿No? Que también sale con... la batalla final que sale con el santo. Así es, que sale con el santo. Todo ese tipo de películas estaban muy cagados, güey. Incluso comerciales, güey. Sí, te pasaban el comercial de Cartoon Network donde salen todos los cartoons en una ¿cómo se llama? En una cafetería, porque no todos tenían acceso a Cablevisión, que era el que dominaba aquel entonces. Estaba el comercial de Nintendo, que era como que corrían en un parque, que era el comercial de Smash. Ya, ¿no? Que salían dando su madre unas botargas, ¿no? Todo ese pedo. O sea, todo eso te lo metían en ese compilado de... Y hay muchísimas cosas, porque por ejemplo en esos años, fíjate, un poquito retomando lo del otro canal del podcast perdido, empiezan a salir películas como por ejemplo la de la abducción o la abducción de los McPherson, ¿no? Y ese también las veías en los compilados de películas, incluso, no me acuerdo si era Carlos Trejo, te sacaba los DVDs que te vendía también bien piratotas. Nada más que les ponían serigrafía, ¿te acuerdas? Los serigrafiaban para que se vieran bonitos, pero al final de cuentas eran quemados en una computadora y te ponía así un montón de cosas, casos reales, que tú los veías y actualmente los ves y dices, güey, esto es de una película. Son pedazos. Sí, Carlos Trejo hacía copias piratas que serigrafiaba y te hacía compilados como de casos reales, ¿no? Y estaba la autopsia alienígena, estaba la abducción de los McPherson, estaba clips de la bruja de Blair, ¿no? Estaba, ¿qué otra? La de Fire in the Sky, ¿no? O sea, había muchas de esos cortitos como que cortaba pedacitos de películas, pero estos muy choqueantes de películas te los ponía como casos reales. Entonces imagínate una mole en la que ibas y prácticamente todos los puestos te vendían piratería, cosas chinas, claro, y así todo ese tipo de cosas. Y en un puesto veías una persona que tenía una televisión grandota, todavía de estas de caja, un DVD, un DVD, y te pasaba los videos y entonces ya te quedabas ahí parado viendo, órale. Y ya cuando llevabas mucho y te ponía ahí la portada de lo que estabas viendo. Y ya cuando tenías mucho tiempo ahí parado, nomás le ponía pausa. Así como diciendo, cómprale o lárgate. Sí, claro. Porque en todas las convenciones antes se podía meter piratería, ¿no, güey? Y podías en un stand, podían estar hasta 5 cabrones. Sí, ¿no? Estaba muy rifado. Y también algo que se hizo muy popular en aquellos entonces cuando consumías piratería era obviamente todas estas películas de Locomotion y de todos estos de TV española y todo ese pedo, ¿no? Ahí todas las películas, yo hasta la fecha tengo que ver las películas de Studio Ghibli en español de España, porque ya con la traducción o con el doblaje mexicano ya no me gustan tanto, porque ya no me dan tanta nostalgia. El Castillo en el Cielo la veo con el doblaje mexicano y me aburre, la tengo que ver con el doblaje español. Incluso El Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro fue de esas películas que nosotros la tenemos muy presente porque es muy icónica, pero ya está muy vieja. Y esa te la vendían en VCDs, en 2 discos, y con doblaje en España, ¿no? Cowboy Bebop es esta serie que no pasaban en México
y que la veías en español de España. Evangelion, los primeros capítulos de Evangelion, los veías en español de España. Ghost in the Shell, ¿no? Como tú le dijiste, Golden Boy, ¿no? Boy, todas las clásicas. Todos esos animes ochenteros los veías piratas en VCDs, pero con los doblajes españoles, porque en México no venían esas madres. Incluso todavía este fenómeno se presenta, ya no tanto como antes, pero era que tú ibas a las friki plazas o hacia lugares y te vendían los capítulos de la semana. Entonces yo me acuerdo que íbamos, por esas épocas yo iba a la secundaria y estaba todo el auge de Dragon Ball. Entonces había cabrones que cada semana compraban los capítulos nuevos, igual doblados en el español de España, o con subtítulos mal hechos, y ya te decían, no güey, aquí va a convertir este Majin Buu, los va a convertir en chocolate. No mames, ¿cómo va a convertir en chocolate Majin Buu, güey? Majin Buu, o sea, les va a dar la madre, ¿por qué los va a convertir en chocolate? Y así, güey, siempre era esa discusión. Y ya después lo veías en el canal 5 y que era, ay, lo convierte en chocolate, güey, ¿no? O sea, porque ya lo habías visto antes. O ya te había... Porque muchas cosas llegaban antes que lo pasaban en canal 5, güey, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué? La piratería también tiene mucho esto de ponerte películas que no existen. Yo me acuerdo que en los 2000, cuando sale la de los Cuatro Fantásticos, que sale la de los Cuatro Fantásticos de Chris Evans, de esta Jessica, ¿cómo se llama? Jessica Alba. Jessica Alba, ajá. Anterior a esa había otra película de los Cuatro Fantásticos. Una que se hizo nada más para retener los derechos, ajá, ¿no? Que sí, como para televisión y todo eso. Entonces tú ibas a los lugares de piratería a comprar la película de los Cuatro Fantásticos, la de Chris Evans, y todo eso, y te daban la otra. Ajá. Entonces la veías y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy viendo esto tan Porque raro, ¿no? En esos momentos, en esos años, la gente realmente no conocía, o había mucha gente que no conocía a los personajes de cómics. Sí, claro. ¿No? Y hay algo muy curioso porque en esa película vieja sale Stan Lee. Y en la película nueva sale Stan Lee. Entonces como que eso te daba cierta credibilidad a las películas. Ah, sí sabías que era un producto oficial por muy piñatón que se viera, ¿no? Entonces tú ya veías la película de Chris Evans, de los Cuatro Fantásticos, no manches, está chida. ¿Por qué lo hacíamos? Pues porque éramos pobres y no tenemos para ir al cine. Final de cuentas, la neta, ¿no? Como pasa en la actualidad, güey. ¿Sabes a mí cómo me pasó con esto que dices de los Cuatro Fantásticos? A mí me pasó con la de The Punisher. Yo compré el VCD pirata para ver la de Punisher, la de John Travolta, ¿no? Esta de las últimas que hubo. Sí. Y la que me dieron fue la de El Castigador de Dolph Lundgren, que también es la de Punisher. Sí, que también está muy buena. Y me gustó más esa que la de John Travolta, sí. Está más chida la de Dolph Lundgren. Entonces, también otra de las películas que veías la de los Cuatro Fantásticos y ya te hablaban, es que no me acuerdo si era antes o después, pero ya te hablaban de Iron Man, de Thor, o sea, de que ya se estaba hablando de esas películas. Ya ahorita el 2012, que es cuando sale la primera de los Avengers, ya se ve muy lejano, pero todavía más lejano a principios de los 2000, cuando ya te decían, ay, va a salir una película de Thor, va a salir una película de Iron Man. De hecho, en una de las moles, como por ahí del 2005, se empezó a decir, no mames, es que el que la hizo de Chaplin va a ser Iron Man. Ajá. Y así de, sí, ese güey es un drogadicto, güey, ¿cómo va a ser Iron Man? ¿No? Y además, lo que todo el mundo decía, ¿cómo van a hacer una película de Iron Man si es el cómic que menos vende, güey? Es al que todo el mundo le vale gorro. Si vas a hacer una película, vas a hacer la película de Spider-Man. Y sale la película de Sam Raimi, que son como del 2000 y cacho, ¿no? Del 2000 precisamente, del 2000. Que quitaron escenas de las Torres Gemelas. Y fíjate, ahorita déjate que interrumpa un poco. Cuando sale la película de Spider-Man en el mercado pirata, sale con la escena de las Torres Gemelas. Exactamente. No, sí. Entonces, es que ya salió de Spider-Man, ya ahí viene la de los X-Men. ¿Por qué van a hacer una de Iron Man si nadie porque ojo, banda, nadie consumía Iron Man, ¿no? Fue el gran juego que tuvo Disney al decir, vamos a agarrar el personaje menos popular, así si lo arruinamos, pues no pasa nada, porque pues no afecta las ventas, porque no se vendía Iron Man, ¿no? Entonces en ese lejano 2005 decían, no, es que este cuate va a ser Iron Man, ¿no? Y ya tiempo después, güey, ya te enteraste que la Antorcha Humana va a ser Capitán América, y ay, güey, no mames.
Y es que estamos también hablando de una época en la que quien dibujaba Iron Man era Rob Liefeld. Ajá, uno de los dibujantes más controversiales, por así decirlo, ¿no? Entonces te digo que te anunciaban que ya se hablaba de esas y de repente en la piratería decían, mira, ya tengo la del Capitán América. Y dices, no, ¿cómo vas a tener la del Capitán América? Y era la del Capitán América de los 80s, que andaba en moto y traía su casco, era un casco de motocicleta. Esa es la de los 70s, pero la de los 80s es la que tiene la máscara bien pegada hacia Ajá, sí, empiezan a salir, o sea, un montón de películas que vimos. La neta, muchos vimos todas esas películas, la del juicio del hombre increíble. Bueno, esa estaba la serie con Lou Ferrigno, y incluso hay una escena en esa película en la que sale Jack Kirby, ¿no? Pero bueno, y también sale Stanley. Pero bueno, nos empezamos a ver todas esas películas. También hay una de Iron Man, también hay una de Thor. Y empezamos a ver esas películas por la piratería, porque tú veías la película y dices, no, ¿y esa cuál es? Ajá. A ver, dámela. Muchas películas se popularizaron por la piratería. En esos años, en esos años, principios de los 90, ya se hablaba de S.H.I.E.L.D. Ajá. Y se hablaba que uno de los personajes más poderosos de Marvel era Nick Fury. Y te vendían la película de Nick Fury, pero era la de David Hasselhoff. De David Hasselhoff, así es. Y tú lo conocías, en esa época lo conocías por Kid el auto increíble. Ajá, ni siquiera era por Baywatch. Ajá, sí. Entonces decías, pero ¿por qué está Mick, que era como se llama? Ajá. Mitch, ¿por qué está en esta película? ¿Por qué trae un parche? Vamos a verla. Y la película hace mucha referencia al universo Marvel, no te pasa nada, pero dices, güey, qué pedo. Ajá, y teniendo en cuenta que yo, al menos yo, era un morrillo que desde chiquillo tenía colecciones de cómics y leía y todo eso, decía, güey, pues es que están hablando de cómics, están hablando de estos personajes de Marvel. Sí, o sea, ver la de Nick Fury con David Hasselhoff, sí decías, es que esto cuándo se hizo, ¿no? ¿Por qué nunca salió en el cine aquí? Porque como dices, de repente gracias a la piratería descubrías otras películas que no tenías ni idea, ¿no? O sea, descubrías de entrada anime, ¿no? Como lo dije, Cowboy Bebop y todos estos animes. Ahí vimos la adaptación de Metrópolis, ¿no? Sí, la de Akira. O sea, yo hasta la fecha es otra de las películas que tengo que ver de España. Akira, ¿no? Ya con el doblaje. ¡Caneda! Ajá, ya no me gusta, ¿no? Porque todas esas, y de repente ves todo este cyberpunk y todo esto, y dices, güey, ¿qué madre estoy viendo, cabrón, ¿no? Te volaba la cabeza absolutamente. Sí, era muy bueno ver ese tipo de... Ahora que mencionabas que habían lugares específicos donde te vendían los capítulos que salían por semana, güey, la Friki Plaza es cuando nace, ¿no? Justo en el auge de la piratería en VCD y que hace el cambio al clon del DVD, es cuando la Friki Plaza surge como este centro para encontrar lo que en ningún otro lado vas a ver. O sea, te estoy diciendo que yo en esos años empecé a ver One Piece y en cada DVD clon, porque ya pasamos del VCD que te aguantaba 50 minutos al DVD clon que ya te aguantaba más tiempo, me pasé unas 3 horas. En esos DVDs clon yo compraba y cada uno venía como con 7 capítulos. Y ya era cuando la piratería cambia y le da más calidad a las cosas que te vende, y ya te viene el menú, te viene para seleccionar las escenas, ¿no? Te vienen extras del DVD oficial, ¿no? Entonces ya es cuando te empiezan a vender el DVD clon. Y yo tenía en mi mueble al lado de la tele mis cajas de One Piece, del 1 al 7, del 7 al 14, del 14 y así todo. Bueno. Y es cuando ya se empieza a especializar toda esta gente en anime. Porque precisamente en One Piece te decía, tú llegabas, comprabas tu disco y con los capítulos que iban y te decían, oye, pero llévate también, porque de a este capítulo está esta ova, está esta película. Ajá. Está este capítulo especial. Y ahí es donde descubres que por ejemplo en Ranma y medio hay un montón de historias aparte, ¿no? Que ya después Televisa descubrió eso y empezó a traducir ciertas ovas, pero no todas. De repente descubres, güey, que hay un live action de Ranma en donde termina la serie. Y después descubres que el final que viste en Canal 5 no es el final, sino que va más allá, ¿no? Entonces cuando se empiezan a especializar en todo este anime. Cuando se hace la transición del VCD al DVD clon, es cuando la Friki Plaza ¡pum! Explota.
y empiezan a ver todos estos expertos en anime, ¿no? Porque, por ejemplo, en Dragon Ball Super, lo que sacan como la primera parte de Dragon Ball Super, pues es la película de Bills, ¿no? La saga de Bills es la que te sacan, que es una película, y después te la dividen en capítulos, que es como inicia Dragon Ball Super. Pero bueno, está siendo muy próximo, güey, porque todavía en los DVDs te empezaron a meter ya el Dragon Ball GT completo. Y después las OVAs de Dragon Ball GT. Sí, Broly y todos Raditz. Y ya después es cuando entra esta otra generación de animes como Skull Rumble, como Elfen Lied, Chobits, ¿no? Todo este ¿cómo se llama? Rosario Plus Vampire, ¿no? Sí. Todos estos animes escolares muy graciosos y todos estos animes ya muy como de morritos ya, pero o sea, llenos de fanservice. Ajá, prácticamente ya tenías al alcance de la mano la televisión japonesa, güey, porque también te empiezan a traer ya los otros Super Sentais, ¿no? Yo era muy fanático de los Power Rangers, y también gracias a la piratería es como conozco a Kamen Rider. Ajá, claro que sí, ¿no? Entonces, y entonces ya con estos Ultraman también. Con estos cambios ya dices, güey, y de repente empiezas a meterte en otras cosas, como las de Ichi the Killer, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Todo este gore japonés así muy rifado, ¿no? Y empiezas a ver ya películas más clavadas como Iron Man, ¿no? Que era una película japonesa, güey, de un güey que se convierte en máquina y todo ese tipo de pedos, y empiezas a ver ya animes más cabrones como ¿cómo se llama? Ay, güey, ¿cómo se llamaba? Este güey que era como un vampiro, que se llamaba Lucar. Hellsing. Empezabas a ver Hellsing, empezabas a ver Monster, empezabas a ver Death Note, ¿no? Y todo ese pedo, y todo en estos DVDs. La gran explosión del anime en México se la debe a los DVDs piratas, no a las televisoras. No existía Crunchyroll, no existía una plataforma en internet donde pudieras ver ese pedo. Ya tiempo después muchas obras empezaron a pasar en YouTube, ¿no? A naciente YouTube, pero duraron muy poco por los derechos de autor. Fue lo primero que empezaron a fijarse, ¿no? Pero entonces siempre tenías los DVDs en donde veías todas estas series que decías, pues, qué pedo, cabrón. Incluso yo me acuerdo también en esas épocas en las que ibas ahí en la Friki Plaza y te decían, ya salió la nueva, pero lo hizo Fandub. O sea, los subtítulos. Lo hizo Fandub, habían como 3 o 4 diferentes. Pero por ejemplo Fandub era el que hacía el mejor doblaje, de hecho, los mejores subtítulos. El mejor subtítulo. De hecho, me hiciste recordar algo. Cuando yo empiezo a ver One Piece, lo empiezo a ver y me doy cuenta que cada que un personaje hace un especial, el subtítulo se empieza a transformar. Entonces cuando Luffy, por ejemplo, daba un golpe, el nombre del golpe que te escribían se estiraba y se hacía gordito como de goma. Cuando Zoro hacía un ataque, el doblaje, el nombre del ataque, el subtítulo, salía como rayos verdes y se cortaba. O sea, te empezaban a meter cosas especiales y decías, esto es una locura, cabrón, pero era piratería. Así es, y había otros que Mexdub, era otro, y así eran varios, pero había unos que dices, ay, es que esos subtítulos no están chidos. No. Incluso llegaron unos incluso a meter como slang mexicano, ¿no? Como de pinche güey, como de, en lugar de decir vaca, ¿no? Te ponían pendejo, ¿no? Así, güey, no está tan chido, ¿no, güey? Pero todo gracias a la piratería, la explosión del anime en México se lo debe a la piratería, porque en Televisa ya no te pasaban Ranma y medio, ya te dejaron de pasar Los Caballeros del Zodiaco, te dejaron de pasar gracias a Lolita de la Vega. Te empezaron a pasar ya varias. Te dejaron de pasar mucho y te empezaron a pasar Pokémon, que sí estaba chido, te empezaron a pagar Yu-Gi-Oh, pero que eran animes que aunque estaban muy rifados, pues no eran así como que tan profundos como de repente Chobits, ¿no? Que es una inteligencia artificial que se enamora de su dueño, que se encuentra tirada, o Elfen Lied, ¿no? Con ese inicio tan brutal que tiene de esta morrita desnuda, destripando a la gente, ¿no? Entonces, o sea, no tenías esa brutalidad y todo eso lo empiezas a conocer gracias a la piratería. De hecho, las primeras veces que se empezaron a hablar de cosas como BTS o todas estas armies japonesas, ¿no? y coreanas,
fue por medio de la piratería. Yo recuerdo antes de BTS, antes de Blackpink y todo ese tipo de borras, estaba Ana Tushiya, estaba Morning Musume, estaba ¿cómo se llama? X, los güeyes que hacían la música de X no, estaba de Clam, ¿no? De Clam, ¿no? O sea, todos los que hacían la música de X, la historia de Clam, eran los de X Japan, que era una banda como de glam metal japonesa muy rifada. O sea, gracias a la piratería, güey, empezaste a conocer todo este mundo bien cabrón y decías, güey, qué rifado está este pedo, güey, ¿no? Y el mejor doblaje, la verdad, sí era el que hacían de España, güey, ¿no? Así es. Era como que lo más rifado y todo gracias a la piratería, ¿no? Ah, qué chido la piratería. Pasó un poco, no sé si conocías esta curiosidad, pero cuando Maldita Vecindad saca, me parece que el disco del circo, no sé si me acuerdo si es el primer disco, no sé si es el primer disco de Maldita Vecindad o el disco del circo, pero bueno, ese disco fue uno de los discos más vendidos en México, el de Maldita Vecindad, incluso superando las ventas de Luis Miguel. Ah, cabrón. Bueno, fue tanto el auge y fue tanta la venta de este disco que un grupo de pirateros se organizaron para darle un reconocimiento a la Maldita Vecindad, porque gracias a las grandes ventas del disco de Maldita Vecindad, pues ellos sacaban pa'l chivo, ¿no? Entonces sí les hicieron como que una plaquita, organización de vendedores de discos piratas del Chopo o algo así, güey, le otorga este reconocimiento a Maldita Vecindad por sus altas ventas, pero Maldita Vecindad tiene el récord de oficialmente vender más que Luis Miguel en piratería. No, oficialmente vender más que Luis Miguel y aparte tener la placa de que los pirateros le agradecieron por vender tanto. El disco de PVC. Sí, güey, ¿no? El disco de Crico de la Maldita Vecindad. Y actualmente muchos, es que no sé, reggaetoneros, traperos, no sé cómo les digan, como Danny Flow, como el Bogueto, toda esa gente también está, o sea, llega a niveles masivos precisamente por la piratería. De hecho, el papá de todos ellos es DJ El Habano. El Habano, ¿no? Que en aquel entonces cuando los tepiteños se depilaban su cejita y se ponían chapitas, ¿no te acuerdas, güey? Que era cuando se vestían con ropa Colatronic y todo ese tipo de cosas. Se respingaban la nariz con micropor. Ajá, con micropor, güey. Cuando andaban en esos pedos, los que ahorita son bien chacalones, güey, estaba DJ El Habano. Y DJ El Habano, güey, surge porque sus remixes los empieza a aventar en copias piratas, ¿no? Y también una de las cosas chistosas de la piratería es que una vez que pasa el VCD y llega al clon DVD, llega el MP3. Y los primeros MP3, güey, estaban carísimos porque era la primera vez que veías que en un disco venían más de 20 rolas, güey. El MP3 de 100 rolas era una locura, ¿no? Y te costaba 50 baros. Sí, ese ya salía más caro. Estaba bien caro el MP3, güey, porque de repente te decía, no, que viene toda la discografía de Iron Maiden. Y yo, no mames, qué rifado, pues ya lo veías y no, pero era el primer disco de 3. Sí, que tenía un montón de rolas. Entonces tenía como 100 rolas, 150 rolas. Y era la primer parte de la discografía, pero te costaba 50 baros. Algo muy feo también era cuando ibas en el metro y te iba el cabrón con su bocinota echando desmadre. Sí. Y te vendía el disco y cuando llegabas a probarlo a tu casa no traía nada. No traía nada. O si no, luego decía, no te doy el que está sonando, ¿no? Y nada más sonaba el pinche. Y nada más sonaba ahí, o te dejaban 2-3 rolas y te lo vendían como MP3 cuando te lo bajaron de 50 a 20 baros, ¿no? Sí, y esos eran los hijos de perra, güey, que se estén pudriendo en el infierno, güey. Fíjate, ya para finalizar, una curiosidad de los discos piratas para los videojuegos. Ajá. No, a mí me gusta. Bueno, pues es que no es entonces... Híjole, es que también podemos quedarnos un buen rato en los videojuegos, cabrón. Porque jugábamos Mario Bros en el PlayStation. No, porque pues ahí estaban los emuladores y todo. Pero hay algo muy curioso que pasa tanto en el PlayStation 1 como ya el Fit como en el PlayStation 2. El PS1. Ajá, lo único que tenías que hacer era quitarle el seguro y debías de tener un disco original. Entonces le quitas el seguro a la puertita y ponías el disco original para que girara. Y ya cuando salía la pantalla y ya cuando te abría el juego, quitabas el disco y ponías tu disco pirata. Y ya lo podías jugar. No necesitabas chipearlo. No necesitabas ponerle chip, porque a final de cuentas el disco original
lo que hacía al principio era como abrir la llave del PlayStation. Ok. Entonces ya cuando abría el PlayStation, quitabas el disco, ponías el pirata y ya jugabas sin necesidad de ponerle chip. Ay, entonces en Meave nos estuvieron sacando varo a todos. No, sí, le ponían cosas, no sé qué le ponían, pero o sea, tú lo podías hacer sin necesidad de... Nada más necesitabas un disco original. Ok, ese no me lo sabía, pero otra de las cosas icónicas que tienen que ver con la piratería es precisamente esa generación del PS1 que te lo vendían ya chipeado, güey, ¿no? En Meave te lo vendían así, era la promoción, ¿no? Llévate el PS1 con 2 controles con vibrador, con vibración y 25 juegos, ¿no? Y fíjate, entonces ya te lo daban actualmente chipeado también, y te vendían tus bolsitas con juegos, güey, también ¿no? ya mucha generación actual que se dedica al gaming, precisamente fue por la piratería, porque gracias a ella tenías acceso a un montón de videojuegos. Claro que sí, güey. La piratería siempre ha sido el parteaguas de lo que estamos viviendo en la actualidad, güey. Ustedes pregúntenle a Fede Lobo, él jugó discos piratas, güey, ¿no? Por lo pronto yo te puedo decir, güey, que mi PlayStation 1 y mi PlayStation 2, güey, eran chipeados de Meave, güey. No estamos promoviendo la piratería, simplemente estamos contando lo que realmente pasaba. Estamos platicando una realidad. Algo ¿no? curioso de la piratería, si quieres ya para finalizar, es cuando Polo Polo se hacen virales sus sketches que hacía. Ajá. Porque el propio Polo Polo se da cuenta de que sus discos estaban vendiéndose en la piratería y él es el que junto con Balazo Productions de Bachan deciden sacar los chistes animados. Y ese es el que regresa todo el auge de Polo Polo. Sí, porque mi Polo Polo ya estaba un poco disminuido y ya no llenaba tantos centros nocturnos. Entonces detecta Polo Polo que se vende muchísimo disco pirata afuera de sus presentaciones, con sus presentaciones, y dice, pues vamos a capitalizar la piratería. Entonces lo que hace Polo Polo es que él mismo piratea sus especiales, se los da a este artista Bachan para que haga animaciones de ellos y que se distribuyan como piratería. O sea, Polo Polo fue muy inteligente en eso, y corte A llenó el Blanquita quién sabe cuántas veces. Es el Metropolitan. Nunca le quisieron prestar el Bellas Artes. No, bueno, nunca le quisieron prestar el Auditorio Nacional, pero fue gracias a que el Polo Polo tuvo la visión y dijo, es que ¿por qué esos güeyes se están llevando más lana que yo haciendo piratería? Pues yo la voy a hacer, no le voy a sacar ni un peso, que bueno, pero va a servir para llenar los shows. Polo Polo es el que lo empieza a hacer directamente ya para buscar un beneficio, porque quienes también empiezan mucho en eso, bueno, no sé si ellos directamente, pero se empieza en esa época también a circular todos los discos de Chaffy Kelly, de Francis, de los Costeño, incluso, de los Ochimilcas, o sea, de todo eso. Entonces está interesante todo. Está muy interesante. Toda esta ondita de la piratería. Sin duda alguna, les guste o no, la piratería forma parte de la sociedad a nivel mundial, porque no fue un mexicano el que empezó a piratear cosas, ¿no? Fue un gabacho, o fue un chino, o algo así, ¿no? Y para terminar también, me gustaría retomar una entrevista que le hicieron a un integrante de Molotov, ¿no? Este integrante de Molotov se quejaba un poco de la piratería, porque pues les estaba jugando como con sus derechos de autor, ¿no? Y él menciona una cosa muy graciosa, porque la entrevistadora no dejaba de decirle, pues es que es la banda la que está pirateando las cosas. Y el de Molotov muy atinadamente le dice, sí, pero ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene Sony, porque fueron los primeros en ponerle un quemador a sus computadoras. Y eso es verdad, güey, ¿no? En las computadoras te venía un quemador, güey. Y ya con que tengas un CPU con un quemador que te saque un disco, pues ¿qué le impide que un güey con varo compre varias computadoras y las conecte, ¿no? Entonces, es el integrante de Molotov que dice, no, la culpa de la piratería la tienen las propias empresas al poner quemadores en sus productos, ¿no? Nosotros fuimos ñoñerísimos, vámonos.